Habitar el cargo, una producción de Déficit Cero y ADN. Conduce Sebastián Bowen. Bienvenidos a un capítulo más de Habitar el Cargo Parlamentario, un espacio donde hemos podido conversar y lo seguiremos haciendo con candidatos y candidatas al Parlamento de nuestra República sobre su propia historia respecto de la vivienda, del barrio, de la ciudad, finalmente del país, pero desde ahí poder conversar de los desafíos que hoy día tenemos y las propuestas justamente que hay en esta misma materia. En el capítulo de hoy día tenemos de invitado a un parlamentario actual justamente por el distrito 11, pero que va de candidato por el distrito 9. Nos referimos a Guillermo Ramírez, diputado justamente por la Unión Demócrata Independiente, presidente, ¿cierto? Partiste como interino, creo, pero sigue siendo presidente. Sí. Y por largo tiempo más, tal vez. Así que nada, muchas gracias, Guillermo, por estar acá en el programa en Habitar el Cargo. No, muchas gracias a ti, Sebastián. Y bueno volver a verte después de tanto tiempo. Sí, nos ha pasado, que me he ido cruzando con gente que en épocas universitarias nos cruzábamos justamente ahí en los pasillos. En el caso particular contigo... Son más de 20 años. De la Universidad Católica, San Joaquín, Casa Central y Así otros. es. Oye, bueno, Guillermo, va a ir ahora por candidato, ¿cierto? Tercer periodo. Sí. Y abogado también tú. Sí. Y ahora estás haciendo un cambio, ¿verdad? Vas ahora por otro distrito por el cual fuiste escogido en este segundo periodo. Sí. Te vas cambiando de distrito 11 al 9. ¿Cuáles son esos dos distritos para que la gente A ver, el 11, conozca? que es el distrito por el que actualmente soy diputado, y estoy en mi segundo periodo, es Las Condes, Vitacura, Barnechea, La Reina y Peñalolén. Y el distrito al que estoy postulando, tú sabes que la ley permite que uno sea diputado 3 veces, así que este va a ser mi último periodo. Es Conchalí, Huechuraba, Renca, Recoleta, Independencia, Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal. Son dos distritos muy gigantes, diferentes el uno del otro. Sí. Sí. Y el cambio lo hago, bueno, básicamente porque no quiero que esto suene mal, pero es muy fácil hablar de narcotráfico, es fácil hablar de oportunidades, es fácil hablar de barrios de buena calidad, es fácil hablar de salud pública, de educación pública, desde el distrito 11. Es mucho más difícil enfrentarlo desde el distrito 9, en el que cada propuesta que tú haces, que cada opinión que tú das sobre el tema, afecta directamente sobre cada uno de tus electores. Al final, desde el distrito 11, que es un distrito de gente más acomodada, que tiene municipios con más recursos, normalmente las necesidades son otras y, por supuesto, menos urgentes que las que tienen nuestros distritos más populares. Y yo hoy día, después de 8 años, también siendo presidente de la UDI, habiendo sido en el pasado secretario general, jefe de bancada, tengo experiencia, creo que tengo el manejo para poder hacer que este último periodo mío de diputado, con esto cierro mi participación en la Cámara, pueda ser más provechoso, podamos resolver más problemas y podamos impulsar políticas públicas que afecten a más personas y que les ayuden a tener una mejor calidad de vida. Vamos a entrar un poco sobre eso, sobre las características también del distrito y propuestas en la materia, pero antes tenemos una tradición en este programa que es preguntarte sobre tu propia historia. Si uno piensa, digamos, en Guillermo Ramírez hace, no sé, 25, 30, 35 años atrás, las viviendas, los barrios, los entornos donde creciste, con la casa, la vida en familia que te tocó vivir, ¿cómo era esos espacios que te vieron crecer? Bueno, creo que mi historia es parecida a la del resto de los chilenos de mediados de los 80, en el sentido de que tengo la impresión de que en todos los barrios de Chile hoy día ya no es así, se vivía una verdadera comunidad. Uno conocía a sus vecinos, uno jugaba con los niños que vivían en las casas cerca de uno. En particular en mi casa, por ejemplo, no teníamos teléfono. Entonces cuando nos llamaban por teléfono, nos llamaban a la casa de la vecina, Carmen, que nos pegaba el grito desde su casa, teléfono, y uno partía para allá. Esa era la época en que muy pocas casas tenían timbre, mi casa tenía una campana, la reja bajita, porque era un país más seguro que el de hoy día. Atrás mío había un pasaje por donde pasaban muy pocos autos, entonces jugábamos fútbol todo el día con los vecinos. Y nuestra única
interrupción era cuando alguien gritaba ¡auto! Y entonces Claro. todos agarrábamos la pelota, nos poníamos en la orilla, cerca de las rejas de las casas, y dejábamos que el auto pasara. Yo creo que esa experiencia de vivir más en comunidad, en que uno conoce a los vecinos, en el que quizás no habían tantas áreas verdes, pero se podía jugar en las calles, es la realidad que vivió gran parte de los chilenos, y yo creo que es una época en ese sentido, porque el país ha progresado mucho y enhorabuena que haya progresado mucho, pero en ese sentido muy bonito porque había un sentido más profundo de lo que es la comunidad y el apoyo. Eh, Eso en muchos barrios se ha perdido, mucha gente que no tiene idea de quiénes son sus vecinos, o incluso que se llevan pésimos y pelean todo el día por el ruido o lo que fuere. Yo creo que eso se ha ido perdiendo un poco. Ahora, en los sectores más populares, esa pertenencia a la comunidad del barrio yo creo que se mantiene. Fíjate, Sebastián, que en las últimas 3 semanas, solo las últimas 3 semanas, me tocó vivir muy de cerca 2 incendios en el distrito en el que pretendo ser electo, uno en Cerro Navia y el otro en Recoleta. En los dos casos la casa se quemó completa, completa. Por suerte en ambos casos había cortafuego y no pasó a la casa de los vecinos. Y es increíble ver como a los 3 días ya la estructura de la casa está armada de nuevo. ¿Por qué? No porque llegó ayuda municipal, no porque llegó ayuda al Ministerio de Vivienda, sino porque los vecinos se organizan y vamos poniendo la madera, otro va clavando, algunos alojan a los vecinos que se quedaron sin casa unos días en su casa, después en la otra. Y tú llegáis, y en Recoleta fui antes de ayer o hace 4 días, y llegué a ver a la familia y afuera justo estaba la calle cerrada porque estaban organizando entre ellos un bingo para comprar cosas. Todavía se mantiene algo de ese espíritu de barrio que se manifiesta en este tipo de cosas y que yo creo que es muy bonito y que ojalá pudiéramos vivir un poquito más así. Es interesante porque me surgen preguntas en la medida que vaya hablando y cuando mencionas la comparación y dices, bueno, estábamos en un barrio, ¿verdad? Donde había una vida más en comunidad, donde se jugaba fútbol en la calle, donde había una cierta sensación más de seguridad también. Uno legítimamente se pregunta, bueno, ¿esas son las reglas del desarrollo? ¿O es que ese desarrollo que ha llegado a Chile, ¿cierto? Con más oportunidades, con más acceso a muchas cosas, decía, en buena hora Chile se ha desarrollado, también ha tenido un lado en el cual ha traído consigo, así como las oportunidades, otro tipo de elementos que muchas veces pueden ser incluso amenazas. Eh, ¿Cuánto es de lo uno y cuánto es de lo otro, digamos, cuando hace este recuento hacia atrás? Dice, bueno, Chile tiene hoy día a nivel barrial, a nivel de espacio vecinal, más oportunidades o más amenazas para construir comunidad. Es difícil tu pregunta, porque uno tendería a decir, mira, a la medida en que nos hemos ido desarrollando y se ha ido perdiendo la sensación de comunidad y uno conoce menos a los vecinos, como que uno ve una cierta correlación. Pero la verdad es que, no sé, yo tuve la oportunidad de estudiar y de vivir en Estados Unidos, que es un país mucho más desarrollado que Chile. Y los vecinos sí se conocen. Y los vecinos sí se pasan las llaves cuando van a salir el fin de semana para que les rieguen las plantitas adentro de la casa. Eh, Típico de los gringos, se dejan un kuchen cuando llega un nuevo vecino y entablan una conversación y se produce una cierta interacción. Allá sí existe comunidad. Entonces, esa es la prueba más clara de que desarrollo no significa necesariamente individualismo o ensimismamiento. O Eh, desvinculación con el otro, Claro, claro. no implica necesariamente desvinculación. Yo no sé si tiene que ver con que hoy día, a diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados, nuestros muros son demasiado altos por los temas de seguridad. Yo no sé si tiene que ver de repente con que con la cantidad de horas de trabajo, que si tú las cuentas desde el momento en que tú te subes a la micro, tu jornada laboral y luego de vuelta a la micro son demasiadas horas y no tienes tiempo para compartir con tus vecinos. Yo no sé si de repente es porque tenemos una especie como de falta de sentido de comunidad y de repente no somos cuidadosos en lo que hacemos. Decimos, este es mi metro cuadrado, yo aquí oigo música al volumen que quiera o hago lo que quiero y sin tomar demasiado en cuenta de que tú vives en comunidad. Yo, para serte bien franco, no tengo la respuesta. Pero creo que también es rol de la política educar en la confianza, porque hoy día yo creo que el principal problema en Chile es el exceso de desconfianza. Y eso pasa con las instituciones, eso pasa con las empresas, eso pasa con los vecinos, eso pasa en todo orden de cosas, y yo creo que eso hay que combatirlo si queremos empezar a construir una vida en comunidad que sea más profunda, Y, volver a confiar.
Está bueno ese punto. Desde la política, ¿cómo combatir esa desconfianza? ¿Cómo combatirla, digamos? Bueno, las instituciones tienen que funcionar, porque las Primero, instituciones básico, se ¿cierto? basan en la confianza. Eh, Déjame darte un ejemplo, el más burdo de todo, el más obvio. Si yo siento que la justicia no funciona, entonces yo me hago justicia por mis propias manos. Si yo siento que el Banco Central no funciona, ahora voy a poner una cosa más sofisticada, eh, entonces no voy a confiar en la estabilidad de la moneda nacional y una serie de cosas Claro. que afectan la inversión y, en fin. Entonces, eh, cuando las instituciones funcionan y la gente aprende a confiar en las instituciones, eso te permite, creo yo, después dar el paso para confiar también en cosas más no institucionales. El CERNAC tiene que funcionar, la justicia tiene que funcionar, la fiscalía tiene que funcionar, en fin, las distintas instituciones. Y creo que en parte la política ha contribuido a la desconfianza. Al final se demuele las instituciones muchas veces con fines electorales. Y se critica a instituciones que están haciendo bien su pega, pero no importa, porque lo que estoy diciendo es popular, me atrae votos y si de pasada demuelo las instituciones, eso es muy delicado. Entonces, a mí no me gustan declaraciones que pueden venir de lado y lado contra el Ministerio de Hacienda, que los números, no creo los números del Ministerio de Hacienda, o del CERVEL, ¿no? Aquí hay un control de no sé quién en el CERVEL y se van a robar la elección. Todas esas cosas al final lo que hacen es ir demoliendo la confianza en las instituciones y vas demoliendo entonces la confianza general en el país. Y eso daña nuestra capacidad de vivir en comunidad. Y ves que efectivamente, pensando en las últimas décadas, o en la última década, no lo sé, pero esa confianza en las instituciones, más allá de lo que dicen las cifras, por lo que percibes haciendo la campaña o en tu rol como diputado, ¿percibes que ha ido decayendo? ¿Se ha Sí, ido absolutamente. erosionando? Sí, mi oficio es la política. Bueno, también hago clases en la universidad. Em, no sé, hubo una época en que los políticos eran seres respetados. Hubo una época en que los políticos los convidaban a estelares de televisión, así como convidaban al humorista, al mago, y había un político. Y no era para fregárselo, era porque tener un político te ayudaba en el panel. Eran muchas veces personas populares. Hoy día la confianza en los partidos políticos será de un 3%. La confianza en el Congreso será de un 5%. Eh, y creo que esa confianza es en parte merecida y es en parte inmerecida. Parte de este fenómeno de que hoy día los chilenos no confiamos en nada y en nadie. Y efectivamente eso hace mucho más difícil la pega. Al final la desconfianza te lleva también a meter a todo el mundo dentro de un mismo saco. Si tú desconfías, te voy a inventar, en los curas o en los empresarios o en los políticos, estás negando de que hay curas buenos y curas malos, empresarios malos, políticos buenos y políticos malos. La desconfianza te lleva a meter a todo el mundo en el mismo saco y eso hace muy difícil finalmente distinguir los que contribuyen con los que no contribuyen y los terminas juzgando con la misma vara, generalmente con la vara más dura. Oye, y tú eres abogado, Sí. ¿cierto? O sea, en estos barrios que debieron crecer, que decían que jugaba la pelota, ¿verdad? Que había una vía de confianza en los vecinos y vecinas. Luego entraste a estudiar Derecho, estudiaste Derecho en la Entré en Universidad ingeniería civil Ah, primero, primero entraste a Ingeniería sí, Civil. y Ah, luego me mira. cambié a derecho, efectivamente. Y la política, ¿cuándo aparece? La política aparece en la universidad. Yo entré a estudiar primero ingeniería civil en la Universidad Católica, después de 2 años en que me fue bien, pero no sentía que fuera lo mío, me cambié a Derecho, también en la Universidad Católica, que es donde hago clases además hoy día. Y ahí me agarró la política, me pidieron que fuera candidato de consejero de Derecho, esa fue mi primera elección, gané. Luego fui consejero superior de la universidad, que es el representante de todos los estudiantes de la universidad frente al Consejo Superior de la universidad, donde están los decanos y el rector y tal. Gané y luego fui presidente del movimiento gremial. Y de ahí en adelante ya no paré. Me dediqué a la política desde la universidad y en eso he estado. No he trabajado siempre en instituciones públicas, eh, pero, pero me gusta mucho la política. Yo comparto la idea de que la política es crítica, es quizá el factor más importante para que los países se puedan desarrollar, para que se puedan brindar oportunidades. Un país con buenos políticos es un país que puede progresar, un país con malos políticos muy difícilmente puede progresar. Y por eso a mí me preocupa
También esta desconfianza hacia la política, insisto, parte de ella bien ganada, porque al final eso termina espantando a las buenas personas que podrían querer dedicarse a la política. Una persona a la que quizá en el mundo privado le iría excelente, porque es una persona sabia, inteligente, estudiosa, trabajadora, va a decir, no, yo prefiero ir al mundo privado, tener una vida tranquila y ganar plata, y para qué ir a la política con el descrédito, con al final todos los problemas que hay ahí. A mí me preocupa ese fenómeno. Al final en la política debieran estar los mejores. Los políticos definen desde cosas tan sencillas como por dónde va a pasar una calle, distintos niveles de políticos, digo, la política, hasta quién merece vivir o morir en una eventual ley de eutanasia. Entonces estamos hablando de que son cosas críticas que debieran ameritar de que los mejores se dediquen a eso. Y en ese sentido, cuando tú decías, bueno, entré a la política, ¿cierto? Me agarró en la universidad, una cosa fue llevando a la otra, en los roles, como suele pasar también muchas Como suele veces, ¿cierto? pasar. Con las vocaciones, con los oficios que se van teniendo. Y recuerdo, en esa época, habrá sido, no sé, hace 20 años atrás o algo por el estilo, que se hizo muy como famosa o de alguna manera todo el crecimiento que tuvo la Unión Demócrata Independiente a partir como un trabajo fuerte en distintos barrios, en distintas poblaciones directamente, ¿verdad? Y que logra crecer y transformarse, bueno, en uno de los partidos más relevantes justamente de todo ese periodo en Chile. De alguna manera, esta motivación que tienes por un cambio de distrito y lo que estás buscando también con el cambio de distrito, busca entroncar, ¿cierto? Renovar esos votos con esa idea de partido. Sí, sí, absolutamente. Ya lo que hemos discutido mucho internamente. La UDI fue un partido que se hizo fuerte en las poblaciones. La UDI es un partido que tiene vocación popular. Eso en castellano significa crear una sociedad de oportunidades en donde el centro de la acción política sea derrotar la pobreza. Y eso se hace conociendo la realidad, compitiendo en los lugares difíciles, yendo donde históricamente la derecha era más débil, porque a las familias más pobres se les vendía la idea de que el pobre no podía ser de derecha, tenía que ser de izquierda. Y la UDI va a romper ese paradigma. Yo estoy absolutamente convencido de que esa es la vocación de la UDI, esa es mi vocación, y esta es una opinión personal, por supuesto no es un dogma. Yo creo que el presidente de la UDI tiene que ser representante de un sector popular. Y esa es una de las razones más importantes por las cuales yo tomé la decisión de irme de un distrito donde, para ser bien franco, estaba cómodo y obtuve grandes votaciones, a irme a un distrito más popular y arriesgar. Creo que los partidos se construyen también de estos símbolos. La izquierda es muy buena para los símbolos, nosotros no tanto, y creo que hay que recuperar también esa épica. ¿Y cómo ha sido la diferencia en la campaña, digamos, entre hacer campaña justamente en el cono de alta renta, por decirlo así? Bueno, igual hay sectores de alta necesidad también en ese mismo distrito, en el distrito 11, pero irse a un distrito justamente como el 9, donde te encuentras con realidades altamente diversas. Estamos en un programa que tocamos muchas veces los temas de vivienda, tenemos problemas en los barrios justamente en ese distrito, tenemos temas de hacinamiento, Sí. tenemos altos niveles de campamento. Entonces, bueno, ¿cómo ha sido la diferencia? Primero, a un nivel más como de relaciones en la campaña, si la reacción de la gente es distinto. Y en segundo, respecto a los temas que se tocan. Sí, por supuesto. O sea, por supuesto que es tan distinto. De hecho, conversando con mi señora me dice, esta es la primera vez que te veo feliz haciendo una campaña. Yo llegaba a la casa no solamente cansado, que es normal en una campaña, los candidatos es una pega muy dura, es una competencia. Yo siempre llega cansado, pero ahora llego cansado contento. Las veces pasadas no me pasó eso. Y es porque en los sectores más populares uno puede tener un vínculo humano, emocional, mucho más estrecho. O sea, yo en las 8 comunas en las que estoy haciendo campaña, todos los días entro al living, comedor, cocina de una casa. Todos los días. Y me siento con la vecina y me cuenta todos sus problemas. La primera casa a la que entré, hace ya varios meses atrás, fue en Quinta Normal. Una señora de 83 años. Yo la aproveché de contar a ella, oiga, ahora va a entrar en régimen la primera parte de la PGU, que es para las personas de su edad. Más adelante va a entrar en vigencia para el resto, ahora solamente para mayores de 82. Y usted va a recibir 26.000 pesos más por el puro reajuste. Ya, la señora estaba feliz y me dice, ya, y con esto voy a poder pagar la cuenta de la luz. Y hablaba mucho de la luz. Entonces yo digo, pero
Y me cuenta el siguiente cuento. Me dice, mire, yo por miedo a que me roben, todos los días, como ella vive en su casa sola, todos los días dejo la luz del living comedor prendida, que es la misma sector donde está la puerta de entrada a la casa, para que se vea desde afuera que hay luz. Y me voy a mi pieza, pero la luz estaba tan cara, me contaba ella, que una noche decidí apagar la luz. Sebastián, esa noche se encontró con 3 jóvenes adentro de su casa, una señora de 83 años. Y te cuenta toda la historia, y le cuenta lo que le pasa, y al final tú puedes estar horas, lo cual es muy poco efectivo y recomendable en una campaña, pero da lo mismo, conversando de ese tipo de realidades permanentes, los sueños que tienen para los hijos y los nietos, las oportunidades que quieren para ellos, temas de pensiones, temas de vivienda, el colapso del Hospital San José, te cuentan la última vez que fueron de urgencia, cuánto tuvieron que esperar o a dónde los derivaron. En ese distrito, al final, la gente abre su vida y te la comparte con la esperanza de que tú puedas resolver sus problemas. Mientras que en otros sectores, como los que yo represento hoy día, son más bien demandas. Más que esta lógica de te voy a compartir lo que me pasa para que nos puedas echar una mano, es más lógica de demanda, es una cosa más imperativa, si tú quieres, mucho más horizontal. Y no digo que esté mal, pero son simplemente aproximaciones distintas. Y claro, ¿cómo puede uno llegar a su casa después de una campaña triste cuando pudiste compartir con gente con la que te tomaste una taza de té y compartiste la bolsita? Claro. Es otra cosa, es una cosa muy humana que al final nos toca a todos en la fibra. Si todos tenemos espíritu y todos podemos Claro. conectarnos con el otro. En ese sentido, para mí esta ha sido una campaña realmente bonita. Pierda o gane, yo creo que voy a ganar, pero pierda o gane, esta ha sido una experiencia maravillosa, de verdad muy bonita. Qué buena. En ese sentido, tú mencionabas los vínculos que veías también comunitarios, que te había pasado con el caso de los incendios justamente en Quinta Normal, o no recuerdo dónde lo Cerro Navia mencionaste. uno y Recoleta al otro. Eso, en Cerro Navia y en Recoleta. Y que veías cómo rápidamente la comunidad se organizaba. Cuando uno ve justamente un país con el nivel de problemas que tiene, ¿cierto? Y el nivel muchas veces incluso de catástrofe, ¿verdad? De emergencias que suceden, uno se hace la pregunta desde el punto de vista de la política pública, ¿de qué manera aprovechar tal vez si no el principal capital que tenemos? Que yo siempre he dicho que es como la capacidad de organización a nivel de tejido social, a nivel barrial, a nivel comunitario. O sea, ahí hay una capacidad de organización de responder ante problemáticas que muchas veces hay como una brecha con la política pública. La política pública puede llegar con programas, ¿verdad? Puede llegar con subsidios, puede llegar con políticas a veces súper específicas, pero sin aprovechar esa capacidad que tiene la gente justamente de organizarse. Sí. Pensándolo a la luz del distrito que busca representar hoy día, pensándolo a la luz de los casos que mencionas, de esas capacidades que existen, ¿cómo conectar más a la política pública con ese tejido social, que de alguna manera se ha ido perdiendo? O sea, la capacidad de vincularse entre las instituciones y la organización de barrio, yo diría que se ha ido como distanciando. Sí, es verdad. Quizás la respuesta que te voy a dar no es la que se esperaría por una pregunta tan profunda como la que tú estás haciendo. No hay respuesta Pero- buena o mala, te diría yo. Está bien, pero quizás no es la esperada. Yo aquí reivindico por un tema de formación académica y también política, yo aquí reivindico absolutamente el principio de subsidiariedad y también la solidaridad. Yo en eso soy yo he estudiado mucho y soy seguidor de la doctrina social de la Iglesia. Creo que esos dos principios dan la respuesta a muchos de los problemas que tú estás planteando. Para ponerlo en castellano, el principio de subsidiariedad básicamente lo que hace es obligar al Estado, subsidiariedad o subsidio significa ayuda, subsidium significa ayuda, de poder ayudar a la sociedad civil, a estos cuerpos intermedios para que puedan resolver problemas. Yo soy de la idea de que el verdadero tejido social se forma cuando todas las personas de la comunidad nacional asumimos nuestro rol en la comunidad. Yo creo que los que rechazan el principio de sociedad y quieren que todo lo haga el Estado, como si solo eso tuviera una función pública, como si solamente eso constituyera el tejido social, es justo al revés, es completamente falso. Cuando el Estado hace todo, tú rompes el tejido social. No permites que las personas de carne y hueso en los barrios se organicen y sean ellos los que resuelvan los problemas. Entonces, cuando generalmente se pone el ejemplo de la Teletón,
¿Qué cosa más de los chilenos, de la sociedad, que la Teletón, qué más tejido social que ese? Pero uno se encuentra en cada barrio con personas eh, que están organizando a veces instituciones muy chiquititas, otras veces más grandes, verdaderas instituciones que hacen cosas heroicas, pero que no reciben apoyo de nadie. O sea, el otro día yo estaba en un bingo de una institución en el sector, en Lo Prado, que se llama Amigos de Jesús, que es una institución que recibe a niños con problemas, por ejemplo, de condiciones mentales muy graves y muy avanzadas, niños que son muy difíciles de tratar y adolescentes también, que cognitivamente están muy dañados, que es muy fuerte ver a esos jóvenes y a esos niños. Y tú ves que la fundación tiene una institución con toda la infraestructura que se necesita y te dicen, oiga, ¿sabe qué, diputado? Con todo el tema Procultura y de los convenios nos quitaron el financiamiento. Vamos a tener que cerrar el próximo mes. Llevamos años en esto, con expertise, con voluntarios, con infraestructura, con familias que dependen de ello. Entonces, cuando yo pienso en el principio de subsidiariedad, yo lo que pienso es el Estado ayudando, fomentando este tipo de instituciones que finalmente se van haciendo cargo de los problemas locales como nadie más se puede hacer cargo de los problemas locales. Y es ese tejido social el que yo defiendo. Y es esa visión de Estado la que yo defiendo. Yo no pretendo que el Estado haga todo, sino que genere las condiciones para que nosotros también podamos resolver nuestros propios problemas. Y en ese sentido que está interesante la tecla que estáis tocando, más de incluso filosofía política, ¿no? Sí. Y ya que mencionaste la misma doctrina social de la Iglesia, puede ser medio como marciano lo que estamos conversando ahora, pero cuando uno mira el problema de la vivienda, ¿ya? Y el problema de la vivienda finalmente también es el problema de la tierra, ¿cierto? Sí, del suelo. Y por lo tanto, desde una doctrina probablemente más social cristiana, se podría ver que también el derecho a la propiedad también es, por decirlo así, el rol y el deber que tienes de administrar un bien que de otra manera es un bien que tiene una función social, ¿cierto? Es un bien, por lo tanto, que como tú lo administres es muy relevante. Desde esa perspectiva, y tú siendo un representante justamente de una derecha hoy día política en el país, que muchas veces de los temas más identitarios que tiene también es el derecho a la propiedad, ¿cómo se convive ese derecho a la propiedad con la función social justamente del suelo, de finalmente la propiedad, ¿verdad? Que nos permite vivir armónicamente en una sociedad? Bueno, respondiéndote en la misma tecla que tú estás tocando, la doctrina social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia es clarísima en decir que es contrario a un recto orden social el desconocer el principio de propiedad, porque el principio o el derecho de propiedad lo que hace es asegurar a cada familia o persona su propia autonomía frente al Estado y frente a los otros, y poder determinar su propia vida de acuerdo a sus propias convicciones, valores, necesidades, anhelos, gustos, preferencias, en fin. Nada de eso existe si no hay derecho de propiedad. Y por eso la doctrina social de la Iglesia es muy elocuente y muy clara en decir el principio de propiedad es un derecho humano fundamental, lo dice en esos términos. Por lo tanto, desconocer el derecho de propiedad es finalmente impedir que las personas puedan progresar, que tengan una cierta autonomía, que no dependan del Estado y por lo tanto poder autodeterminarse. Pero al mismo tiempo, desde la política, y esta es una exigencia que se le hace a la política, tiene que generarse las garantías de un acceso libre y más o menos igualitario de ciertos bienes. Y eso es, al final, también conecta con el principio de solidaridad, en el que no es simplemente un sentimiento o un valor moral, es un principio social en cuanto a que las estructuras tienen que ser solidarias, no dejar a nadie atrás, que todos tengan oportunidades. Y yo siento que en el debate político, público, se ha perdido un poco esto de la igualdad de oportunidades, se ha dejado un poquito atrás. Quizá estamos hablando demasiado de delincuencia, estamos hablando demasiado de migración, estamos hablando demasiado de salud, que creo que se ha ido acentuando el problema de salud en los últimos años, y hemos hablado menos de la igualdad de oportunidades, que es lo que finalmente permite que todos y cada uno de nosotros el día de mañana, poniéndolo en los temas que estamos hablando ahora, puedan ser propietarios y puedan tener esa autonomía y esa autodeterminación para poder lograr su mayor realización material y espiritual posible, la propia realización. Y creo que hay que retomar esa discusión de la igualdad de oportunidades. ¿Hace cuánto que no hablamos de educación como se tiene que hablar de educación? Cuando la última vez que se habló de educación, de esto de la educación gratuita y de calidad, terminamos hablando de quién era el dueño del inmueble.
¿Cuándo fue la última vez que hablamos de lo que ocurre dentro de la sala de clase? También hemos hablado de educación respecto a los overoles blancos y las molotov. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos respecto a la calidad de los profesores o de los que dirigen los colegios? Entonces, ese tipo de debates se han dejado para la cola, que son finalmente los que te hacen una diferencia respecto de esa igualdad de oportunidades que los chilenos aspiran. Si yo estoy convencido porque lo veo todos los días. Quieren oportunidades, no quieren que les regalen nada. El orgullo con el que la gente habla. Mi nieto es profesional, mi hijo es profesional. Y lo que los enorgullece no es que les hayan regalado el título, ni que hayan entrado porque sí a un centro de educación superior, que puede ser un instituto profesional, universidad, centro de formación técnica, sino porque con esfuerzo lo lograron. Y eso es lo que la gente quiere, que se le den esas oportunidades. Y en ese sentido, conectando con los temas que estamos hablando, que son temas, por decirlo así, que se hablan poco en general en el debate más público, ¿cierto? Que tienden a ser temas más profundos, de políticas o de procesos, que son más de mediano o largo plazo. Pero la política mezcla ambas cosas, mezcla los Sí. elementos de ideales, ¿verdad? Y de proyectos de largo plazo con la realidad, ¿cierto? Con el pragmatismo y con los proyectos también inmediatos y de corto plazo, decisiones de corto plazo. Y tal vez esa tensión la estamos viendo con más claridad que nunca. Hoy día, con el auge que tienen elementos como las redes sociales, ¿cierto? La inmediatez de la comunicación Sí. que hay, el vínculo directo entre ciudadanos y potenciales votantes con los respectivos representantes, tan interactivo, por lo demás, tiende a tener una lógica súper inmediatista la política. Tú lo mencionaste, ¿verdad? A veces estas frases que pueden ir y que pueden traer votos, pero erosionan fuertemente la credibilidad en las instituciones. Pero un buen político probablemente se construye de ambos elementos, de la capacidad de plantear cosas de ahora, en el corto plazo, y poder llegar a la mayor cantidad de gente con una mirada de largo plazo. ¿Cómo tú, en tu rol de diputado, hoy presidente de un partido relevante, y como también candidato que espera seguir siendo representante de la ciudadanía, cómo conviven esas dos lógicas, esos dos ritmos, esos dos códigos, digamos, el institucional por un lado y el profundo, con el inmediato y al mismo tiempo, digamos? Sí. Mira, tu pregunta tiene demasiadas dimensiones. Voy a tocar dos. Lo primero, la política tiene sus ciclos, tiene sus ritmos. No es lo mismo estar a 4 años de una elección que estar como estamos ahora a pocos días de una Claro. elección. Es completamente distinto. Cuando falta mucho para una elección, el debate político es naturalmente más reposado, más tranquilo, con una mirada más de largo plazo. Cuando la discusión se produce a días, semanas o pocos meses de una elección, normalmente el debate es más polarizado, es más acusatorio, hay menos concordia y más discordia, y por lo tanto se privilegia mucho el cortísimo plazo porque los votos los necesito de aquí a un mes. Este fue un gobierno que tuvo elecciones todos los años. Y quizás eso contribuyó a que hoy día estemos como en este ambiente un poquito más crispado, en el que la política ha perdido una cierta racionalidad, en el que los acuerdos importantes han sido escasos. Yo creo que influye mucho y en ese sentido yo soy completamente contrario a las ideas de este gobierno, creo que son ideas equivocadas, pero también tuvieron ellos la mala suerte de haber tenido probablemente elecciones todos los años. Y un segundo elemento de cómo hacer para que conviva mejor el corto plazo con el largo plazo, y este es un tema cero sexy, pero es realmente importante, es nuestro sistema político. Cuando tú tienes una fragmentación como la que tienes hoy día, la política identitaria, el permanente propósito de diferenciarte es algo que es permanente, es continuo, se da todo el rato. Cuando tú tienes menos bloques, menos fragmentación, es natural que la discusión empiece a traerse hacia el centro, hacia la moderación. Y por lo tanto yo creo que va a costar mucho tener políticas de largo plazo y discusiones un poquito más elevadas y más, si tú quieres, de buscar sinceros acuerdos, mientras tengamos la fragmentación que tenemos hoy día. Se criticó mucho el sistema binominal, pero el sistema binominal tenía una virtud, que es que eran dos grandes bloques que finalmente buscaban el voto de centro y con eso ellos hacían un mayor esfuerzo por la racionalidad y no por la exacerbación de ciertos sentimientos o la polarización. Y fueron los mejores años de la democracia en Chile, lejos, donde crecimos más, resolvimos más problemas sociales, donde hubo más oportunidades para todas las personas, donde la gente progresó más.
y creo que es importante reflexionar sobre eso y cuestionarnos si vamos a seguir con este sistema político que al final inhibe el debate de altura. Oye, tú mencionaste ahora recién que un poco la gracia de que todos puedan ser propietarios, ¿verdad? Es justamente tener la posibilidad de también desarrollar su propio anhelo, su propio potencial en el espacio, el hecho de tener un lugar. Nosotros decimos en Déficit Cero que una casa no es una casa, sino es un lugar donde se construye futuro. O sea, cuando tú tienes un lugar y lo sientes un lugar seguro, un lugar que es propio, un lugar que es tuyo, ¿verdad? Es un lugar también donde te proyectas. Incluso puedes ahorrar para eso, te imaginas los cambios, trabajas para algo, ¿verdad? Sí. Un lugar donde recibes, tú mencionabas, me recibe la gente en su espacio de comedor, cocina, living, y por lo tanto también es un espacio donde se reconoce una cierta dignidad, una libertad, entre otros elementos. Yo creo que es bien sintomático lo que nos pasa hoy día, en donde hay una cierta pérdida de futuro con al mismo tiempo una cierta pérdida o lejanía de la posibilidad de tener un lugar para cada uno de los chilenos y chilenas. La casa está más lejos hoy día de lo que estaba antes. Sí. ¿Cómo volver, a través de qué pasos, volver a construir ese futuro? Mencionaste ahora que es un gobierno que le ha tocado elecciones constantemente, que las instituciones se han ido erosionando, ¿verdad?, por distintos motivos, y recordabas tiempos pasados tal vez donde esas instituciones se iban construyendo ladrillo a ladrillo, Mm. en base también a grandes acuerdos políticos. Yo creo que esos acuerdos también emanan de un futuro común, de alguna forma. ¿Cuál ves tú que son esos propósitos, esas banderas, en donde ves que se pueden producir esos acuerdos, esos futuros en común? Es interesante cómo lo estás planteando, el tema del futuro en común. Porque finalmente tomar conciencia de eso cambia absolutamente la mirada puede cambiar la mirada de cómo un político enfrenta la política. Estamos todos en el mismo barco, tenemos un futuro común. Ujú. Y cuando tú miras las cosas de esa manera, eres mucho más llano a buscar puntos en común para resolver los problemas que hoy día tenemos y Claro. solucionarlos en el futuro. No te queda otra. No te queda otra, porque Mm. estamos todos aquí en el mismo barco. Eso, en ese sentido, es interesante esa mirada. Mira, es difícil hoy día, lamentablemente, o no lamentablemente, porque es la urgencia que tienen los chilenos, salir del debate sobre el tema de orden público, delincuencia, terrorismo, y también sobre el debate migratorio. Hoy día pareciera que la política está solamente volcada a esos problemas, y pareciera que el único espacio donde se pueden producir acuerdos hoy día es ese. El tema seguridad generó un cambio en el Congreso que era bien impensado. O sea, izquierda y derecha han aprobado de manera prácticamente unánime casi 60 proyectos de ley en materia de seguridad. No lo digo para sacar una pequeña y mezquina ventaja política, pero eso ha sido un cambio significativo para la mirada a la izquierda, que esos mismos proyectos en el pasado los votó en contra y que hoy día con guitarra en la mano los están proponiendo y pidiendo que se voten a favor. Ahí hay un ejemplo de cómo las urgencias sociales finalmente se terminan por imponer, cómo la realidad se termina por imponer por sobre las miradas ideológicas. Porque el diputado, por muy ideológico que esté, cuando baja a su territorio y ve lo que le pasa a sus vecinos, finalmente no tiene otra alternativa que entender que la realidad es la que se impone y que uno tiene que actuar conforme a esa realidad. Ahora, a mí me encantaría que pudiéramos tener una mirada común en materia de educación. Primero discutir sobre lo que queremos lograr y luego discutir sobre los medios. Mm. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Vamos a fortalecer el tema de la educación preescolar? ¿Estamos todos de acuerdo en que la educación preescolar es lo más importante? Sí, sí. ¿Estamos todos de acuerdo en que tenemos que lograr este nivel en educación preescolar? Sí, sí. Ok, veamos ahora cómo lo hacemos. Pero nosotros no alcanzamos a tener una mirada común sobre lo que hay que hacer y ya estamos peleando sobre los medios. Y eso entrampa demasiado y emporca mucho el debate público, creo yo. Una conversación similar se tiene que dar en torno al tema crecimiento. Felizmente hoy día todos los candidatos, o los que tienen al menos posibilidades de ganar, hablan de crecimiento. Hace 4 años habían personas, no necesariamente una candidatura en sí, pero habían personas de candidaturas que podían ganar o que ganó, que hablaban de decrecer. Bueno, hoy día ya estamos de acuerdo en que hay que crecer. ¿Cuánto queremos crecer? ¿3, 4, 5? ¿A qué país nos queremos parecer en 20 años? ¿Cuánto queremos que sea el nivel de inversión en Chile?
ok, estamos de acuerdo en los objetivos, vamos ahora a discutir sobre los medios. Creo que abordar primero el qué queremos hacer y el por qué lo queremos hacer antes que el cómo ayuda mucho a que se dé lo que tú estás diciendo, que todos estén detrás de un problema, se alineen en torno a un futuro común para poder de verdad hacer las reformas que Chile necesita. Y desde tu percepción, y para ir también cerrando, ¿por qué crees que no ha pasado eso? ¿Por qué crees, siendo algo que aparentemente es tan bueno y genera una energía en el presente, esa idea de futuro, genera una energía en el presente tan potente, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué no se da ese espacio? Porque ¿O crees que es un tema de tiempo todavía nomás? Yo creo que falta una mirada a largo plazo. En el último tiempo, muy influido porque hemos tenido elecciones una tras otra, creo que en los últimos 8 años que hemos tenido este sistema electoral de fragmentación ha sido también un proceso de aprendizaje para las fuerzas políticas, que creo que en buen chileno nos fuimos al chancho con el tema de la diferenciación de los otros para tratar de captar un cierto nicho específico y hablarle a nuestro propio público. También hay un periodo de aprendizaje, creo yo, de las fuerzas políticas. Yo tengo la esperanza de que seamos capaces, porque lo fuimos en el pasado, de poder instalar, yo me imagino en un gobierno, 2 o 3 temas en los que nos pongamos de acuerdo sobre el fin y luego discutamos sobre los medios. No estoy hablando de que nos pongamos de acuerdo en 30 temas distintos. 2 o 3 temas por gobierno y vamos a volver a retomar la senda del progreso que teníamos antes. No necesitamos más que eso. Y yo de verdad espero que una vez superado el tema de orden público, que yo creo que lo vamos a superar, tenemos que volver a discutir sobre crecimiento, volver a discutir sobre educación, discutir sobre la eternamente pospuesta discusión sobre el sistema de salud. Y bueno, quizás el próximo gobierno pueda agarrar 2 de esos temas, ¿ya? Pero hacerlo, avanzar y mostrar resultados. Volviendo al principio, eso también va a generar que los chilenos tengan más confianza en las instituciones y quizás podamos ir cambiando también esta mirada de desconfianza que hoy día nos tiene abrumados. Oye, Guillermo, una pregunta final nomás, así cortita. Hablamos del futuro en común, de que a veces no te queda otra que organizarte con otros para salir adelante. Si tú estuvieras viviendo en un condominio, me tocó. Te tocó. Y tenés que escoger de vecino o vecina a 2 o 3 parlamentarios o parlamentarias hoy día, pero que no pueden ser de tu partido. ¿Quiénes serían? ¿No pueden ser de mi partido o no pueden ser de mi sector? No, de tu partido. No pueden ser de mi partido. A ver, a mí me cae muy bien, porque le encanta discutir igual que a mí, pero siempre en un tono tranquilo, Tomás de Rementería, que es del Partido Socialista. Claro. Eric Aedo tiene siempre historias fascinantes de su vida pasada, y también es un tipo muy respetuoso y de mucha racionalidad, que es de la democracia cristiana. Y bueno, tengo demasiados y grandes amigos en Renovación Nacional. Escoger uno me costaría mucho, pero te nombré 2 de izquierda que creo que puede hacer la respuesta un poquito más interesante. Oye, bueno, con ellos llegaría entonces a acuerdo para vivir en conjunto en un condominio, con Aedo y de Rementería. Yo estoy seguro que con parlamentarios como ellos, en el próximo periodo, que yo espero que seamos gobierno, vamos a poder construir cosas con una mirada más de largo plazo. Guillermo, muchas gracias por estar acá en Habitar el Cargo, abrirte a una conversación variada de distintos temas, pasando por vivienda, barrio y bueno, tantos desafíos que tenemos en la política y en la sociedad. Gracias a ti, Sebastián, un gusto verte de nuevo. Y a ustedes que están en la casa, en el auto o en cualquier otro lugar que nos estaban escuchando justamente o viendo los programas de Habitar el Cargo, muchas gracias por su compañía y nos seguiremos encontrando, siempre poniendo en el centro de la conversación la vivienda, el barrio y la ciudad. Chao. Habitar el Cargo, una producción de Déficit Cero y ADN. Conduce Sebastián Bowen.